La Biblia no fue escrita para los perfectos. No fue revelada para aquellos que nunca dudan ni caen. Fue escrita para los rotos, para los inseguros, para los que a veces no pueden más. Entre sus páginas no solo hay mandamientos, hay heridas, hay sangre en los caminos de los profetas, hay lágrimas detrás de los salmos, hay un grito silencioso detrás de cada historia de redención. Y es ahí, precisamente ahí, donde la Escritura se convierte en espejo. No solo para recordarnos lo que deberíamos ser, sino para sostenernos cuando ya no sabemos quiénes somos. Esta es una reflexión larga, pausada y profunda sobre lo que ocurre cuando el alma humana se enfrenta con la palabra no como doctrina, sino como abismo. Y en ese abismo, quizá, descubrir que la gracia también se parece a la tierra firme. Desde el principio, el ser humano fue creado del polvo del suelo, barro moldeado por manos divinas. Y sin embargo, desde ese mismo instante, el polvo fue tocado por el aliento de Dios. Esto no es un detalle menor. Nos recuerda que somos frágiles por naturaleza, pero albergamos algo eterno. La Escritura no comienza exaltando nuestra perfección, sino recordándonos nuestra debilidad. En el Génesis, el hombre no es una estatua de mármol, sino una criatura moldeada por la tierra, destinada a caminar con los pies sucios por los caminos de la vida. Y quizás ahí empieza toda sabiduría. Reconocer que somos finitos, que estamos heridos desde el origen, que nuestras decisiones nos moldean, pero también nos destruyen. No somos dioses, no somos ángeles, pero tampoco somos errores. Somos esa mezcla dolorosa de barro y eternidad. Y por eso necesitamos gracia. Porque solos no basta con el polvo. El sufrimiento atraviesa la Biblia de principio a fin. Abel asesinado por su hermano. Job cubierto de llagas. David huyendo como fugitivo. Jeremías llorando en silencio mientras su nación se derrumba. Jesús crucificado, con el cuerpo desgarrado y el alma abandonada. Si la Escritura fuera solo un manual de éxito, no habría lugar para tantas lágrimas. Pero el dolor está ahí, no como castigo necesariamente, sino como parte del proceso humano. Porque el dolor nos confronta, nos revela lo que de otro modo nunca veríamos. Nos vacía de orgullo, de soberbia, de máscaras. Nos muestra el rostro real del alma. Y en medio de esa oscuridad, la Biblia no nos da fórmulas rápidas, pero sí nos ofrece una presencia. Dios no siempre responde, pero acompaña. No siempre interviene, pero observa. Y en ese silencio divino, a veces, ocurre la transformación. Hay momentos en que la fe no alcanza. Lo decimos en voz baja porque tememos sonar como incrédulos. Pero es verdad. Hay días en los que uno ora y no siente nada. Días en los que uno abre la Biblia y las palabras son solo letras muertas. Hay días en los que no queremos seguir. Y es ahí cuando comprendemos que la fe, más que una emoción o una certeza, es una decisión. Una decisión de seguir aunque no sintamos, de caminar aunque no veamos, de confiar aunque no entendamos. Abraham tuvo que caminar sin saber a dónde iba. Moisés tuvo que guiar un pueblo que no quería ser guiado. Jesús tuvo que entregar su vida sin garantías de que sus discípulos comprendieran. La fe no es para los que lo tienen todo claro, sino para los que se atreven a seguir aún con el alma rota. Y esa decisión, silenciosa y firme, puede salvarnos del abismo interior. Uno de los temas más difíciles del Evangelio es el perdón, porque el perdón no es olvido, no es negar lo que ocurrió, no es fingir que no dolió, es mirar la herida de frente, y aún así decidir no vivir desde ella. El perdón no elimina la memoria, pero nos libera de la esclavitud del rencor. Jesús perdonó desde la cruz, con el cuerpo desgarrado y la dignidad herida. No esperó la disculpa, no exigió el arrepentimiento previo. Y con eso nos mostró que el perdón es una decisión unilateral, muchas veces dolorosa, pero profundamente sanadora. No para el que ofendió, sino para el que carga con la herida. La Biblia está llena de hombres que fueron heridos y aún así aprendieron a liberar. José perdonó a sus hermanos, David perdonó a Saúl, Esteban perdonó mientras moría. Y cada uno de ellos, al hacerlo, trascendió la herida. Dios no siempre habla desde la victoria. A veces habla desde la ruina, desde el error, desde lo que no salió como esperábamos. Pedro negó, Moisés dudó, Elías huyó, Pablo fue rechazado. Y sin embargo, en medio de esos fracasos, la voz de Dios se hizo más clara.
porque el fracaso nos quita la ilusión de control. Nos deja desnudos, sin excusas, y en ese vacío podemos escuchar con más claridad. La Biblia no es un catálogo de héroes infalibles. Es una crónica de hombres rotos que a pesar de todo siguieron caminando. Y eso nos da esperanza, porque si Dios los usó a ellos, también puede usar nuestras grietas. Porque no es en la perfección donde se revela su poder, sino en la debilidad. Muchas veces creemos que orar es repetir palabras, decir lo correcto, usar las frases que aprendimos. Pero la Biblia nos muestra otro tipo de oración. Una oración cruda, a veces molesta. David le gritó a Dios. Job lo cuestionó. Jeremías lo acusó de haberlo engañado. Jesús mismo, desde la cruz, se sintió abandonado. Y sin embargo, esa fue también oración. Porque orar no es fingir, es decirle a Dios lo que realmente sentimos. Con rabia, con miedo, con cansancio. Dios no se escandaliza de nuestra honestidad. La valora, la escucha. Porque es ahí, en la verdad desnuda, donde se construye la intimidad. No oramos para cambiar a Dios, oramos para no perder el vínculo. Y en esa conversación, aunque no siempre haya respuestas, hay presencia. El silencio de Dios ha sido una de las experiencias más duras para los hombres de fe. Cuando oramos y no responde. Cuando buscamos y no encontramos. Cuando todo parece vacío. Pero ese silencio no siempre es abandono. A veces es pedagogía. Porque en el silencio se madura. En el silencio se purifica la fe. En el silencio aprendemos a caminar por convicción, no por emoción. Jesús mismo experimentó ese silencio en Getsemaní. Sabía que venía la cruz. Sabía que sería traicionado. Y en medio del terror eligió la obediencia. El silencio no destruye la fe. La purifica. Nos obliga a mirar dentro. A encontrar una llama que no depende de estímulos externos. Y a veces, en ese proceso descubrimos que Dios estaba ahí. No en la respuesta, sino en el acompañamiento. Todos tenemos un límite. Un punto en el que sentimos que no podemos seguir. Que todo nos supera. Que lo intentamos y fracasamos. Que dimos todo y no alcanzó. En la Biblia, esos momentos están narrados con dolor, pero también con redención. Elías, agotado, pidió la muerte. Jonás huyó. Job se maldijo. Pablo dijo que ya no tenía fuerzas. Y sin embargo, ninguno de ellos fue abandonado. Dios no los reprendió por estar cansados. Les dio espacio. Les ofreció alimento, sombra, silencio. Porque el alma humana necesita ser cuidada, no siempre fortalecida, a veces solo abrazada. Cuando ya no podemos más, es cuando podemos empezar a confiar. No porque seamos fuertes, sino porque reconocemos que necesitamos ayuda. Y en esa entrega, Dios actúa. La Biblia está llena de cambios de nombre, de personas que fueron llamadas de una manera y, después del dolor, recibieron una nueva identidad. Abram se convirtió en Abraham. Jacob fue llamado Israel. Simón se transformó en Pedro. Saulo, el perseguidor, fue Pablo, el apóstol. Esos cambios no fueron superficiales ni casuales. Fueron marcas espirituales de una transformación profunda, muchas veces dolorosa, porque el quebranto no destruye la identidad, la redefine. Lo que antes creíamos ser queda atrás. La soberbia se cae. Las máscaras se rompen. Lo que creíamos controlar se derrumba. Y es ahí donde emerge una nueva versión del alma. Una identidad que no se basa en logros ni títulos, sino en la experiencia real del desierto. El quebranto no es el fin de la historia, es el comienzo de algo más profundo. Una identidad que ya no necesita demostrar nada, porque ha sido moldeada en la fragua del dolor. La gracia, cuando se manifiesta, no toca la puerta, irrumpe, no espera que seamos dignos, no consulta nuestro pasado. Llega, muchas veces, cuando menos lo merecemos. Cuando el hijo pródigo regresa, ni siquiera alcanza a terminar su discurso de arrepentimiento. El padre corre, lo abraza, lo viste, le da de comer. Así actúa la gracia. No sigue nuestras lógicas humanas. Nos descoloca, nos confronta. Porque amamos la justicia, pero tememos el amor inmerecido. Nos parece injusto que Dios perdone a quien no lo merece. Y sin embargo, esa es la esencia del Evangelio. Una gracia que llega primero, que abraza antes del arrepentimiento, que restaura antes de que sepamos cómo seguir. No hay lógica en ella, hay redención. Y esa es la mayor esperanza para los rotos,
para los que se sienten demasiado manchados para volver. La gracia no espera tu perfección, se adelanta a tu vergüenza. La iglesia fue pensada como un hospital, no como un tribunal, un espacio para los heridos, no para los impecables. Pero a veces olvidamos eso. Convertimos el templo en un lugar de apariencia. Fingimos estar bien. Competimos por espiritualidad. Juzgamos al que cae. Pero la Biblia nos muestra otra visión. Jesús comía con pecadores, tocaba a los leprosos, defendía a las mujeres despreciadas. No le interesaba la apariencia, le importaba el corazón. Y nos enseñó que la comunidad de fe no es un escaparate de virtudes, sino un refugio para los rotos. Un lugar donde podemos decir la verdad, donde podemos ser débiles, donde no se exige perfección, sino sinceridad. Porque solo en la verdad florece la sanidad. Y si no podemos ser reales en comunidad, entonces estamos construyendo templos vacíos. A veces creemos que Dios actúa de inmediato, que si oramos con fe, la respuesta será instantánea. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Dios tiene un tiempo distinto. Abraham esperó décadas por un hijo. Moisés vivió 40 años en el desierto. José pasó años en prisión antes de llegar al palacio. Jesús mismo esperó 30 años para comenzar su ministerio. El tiempo de Dios no es el nuestro. Y eso no significa que se haya olvidado. Significa que está formando algo en nosotros. Porque los procesos largos modelan el carácter. El silencio prolongado forja la dependencia. La espera desarrolla la fe madura. No es un castigo, es una obra. Y si logramos entender que cada día tiene su propósito, incluso cuando nada cambia externamente, entonces podremos caminar con paz, porque la lentitud no es abandono, es diseño. Y Dios trabaja en la profundidad, no en la prisa. Hay momentos en los que oramos por un milagro y no ocurre. Clamamos, esperamos, creemos. Pero la sanidad no llega. El trabajo no aparece. La relación se rompe. La pérdida es inevitable. Y en esos momentos, muchos se alejan de la fe, porque les enseñaron que Dios siempre actúa como nosotros queremos. Pero la Biblia nos muestra una fe más profunda. Una fe que sobrevive al no. 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno y dijeron, «Nuestro Dios puede salvarnos, pero aunque no lo haga, no nos inclinaremos». Esa es la fe que resiste la ausencia del milagro, que sigue creyendo aunque no vea. Porque el verdadero milagro no siempre es la intervención divina. A veces es la transformación interior, el alma que sigue adorando en medio del dolor. El corazón que no se amarga pese a la pérdida. Ese es el milagro silencioso que Dios honra. No toda sabiduría se aprende en libros. Hay una que solo nace en el quebranto. Una comprensión del alma que solo se alcanza desde el dolor. La Biblia está llena de sabiduría así. Los salmos no son tratados filosóficos. Son gritos, lamentos, confesiones. El Eclesiastés es el resultado de una vida desgastada buscando sentido. Las cartas de Pablo están escritas desde la cárcel, con cicatrices en el cuerpo y marcas en el alma. Esa sabiduría no se enseña, se vive. Y por eso es tan profunda. Porque no busca impresionar, sino sanar. No busca respuestas rápidas, sino una vida íntegra. Cuando pasamos por el dolor y lo permitimos, se nos abre una puerta a una comprensión distinta, más humilde, más compasiva, más real. Y esa sabiduría es la que nos convierte, sin saberlo, en refugio para otros. El amor de Dios no es como el humano. No depende de tu rendimiento. No se va cuando fracasas. No se reduce cuando dudas. Permanece. Está. Acompaña. Jesús amó a Pedro aún después de negarlo. Amó a Tomás aún después de dudar. Amó a Judas aún sabiendo que lo traicionaría. Y eso nos confronta, porque nos muestra que el amor verdadero no es premio, es decisión. Y que nosotros, a veces, no entendemos ese amor porque hemos sido heridos por versiones distorsionadas del mismo. Pero cuando entendemos que el amor de Dios no depende de nuestras obras, sino de su naturaleza, entonces podemos descansar. No para relajarnos en la mediocridad, sino para dejar de vivir bajo el látigo de la culpa. Porque en ese amor podemos volver, podemos ser reconstruidos, podemos comenzar de nuevo. La cruz no es solo un símbolo cristiano, es un grito universal. Es la representación más cruda de lo que significa ser humano. Dolor, injusticia, abandono. Pero también amor, entrega, redención.
En la cruz se encuentran todas las contradicciones del alma, y por eso sigue siendo actual, porque nos recuerda que el dolor existe, pero también que no estamos solos en él. Jesús no evitó la cruz, la abrazó, y al hacerlo, nos dio un camino para transformar nuestro propio dolor, no para negarlo, no para fingir que no duele, sino para darle sentido, para convertir la herida en fuente de vida. La cruz no es solo un hecho histórico, es una experiencia existencial. Cada vez que elegimos amar en medio del dolor, cada vez que decidimos no rendirnos, cada vez que creemos que algo nuevo puede surgir del quebranto, ahí, también, está la cruz. La esperanza no es una emoción ligera, no es optimismo superficial, es una decisión profunda. Es elegir mirar hacia adelante cuando todo parece indicar lo contrario. Es creer que algo bueno puede surgir del caos, que la noche no será eterna, que el alma puede volver a cantar. La Biblia nos invita constantemente a esa esperanza, no porque niegue el dolor, sino porque lo trasciende. Los profetas hablaron de restauración en medio del exilio. Jesús habló de resurrección mientras iba hacia la cruz. La esperanza es esa llama que arde incluso en los valles más oscuros. Y muchas veces es lo único que nos sostiene. No vemos el final, no entendemos el proceso, pero nos aferramos a la promesa. Y en esa elección, día tras día, construimos una fe que sobrevive.